estar mejor preparados ante posibles incidencias de conectividad o distintos tipos de, no sé, que te interrumpa la operación normal de tu restaurante. Así que hoy les vamos a hablar principalmente del modo offline y de otras funcionalidades que van a estar utilizando para estar mejores preparados. Les voy a presentar a América García, Key Account Manager de Totit, con más de 7 años de experiencia en Totit, y Rodrigo Morales, emprendedor gastronómico con más de 10 años de experiencia en el rubro. Así que tenemos dos grandes invitados para poder entregarles un contenido que les sea útil y que además los pueda dejar más al tanto de qué producto y qué funcionalidades pueden utilizar con nosotros para estar mejor preparados. Si tienen preguntas o comentarios, vayan dejándolas durante el chat ahí en YouTube, en la transmisión, y nosotros al final del webinar les vamos a dar una ronda de preguntas con algunas respuestas para que vayamos resolviendo ciertos puntos, ¿ya? Importante mencionar que nos encontramos hoy en el showroom de Totit, acá en Vitacura, Juan de Valiente, y tenemos los distintos dispositivos donde se pueden ver las funcionalidades como el tótem que está acá atrás, los KDS que permiten que nuestros clientes puedan funcionar de una manera mucho más eficiente, sobre todo en la cocina y en el monitoreo de las comandas y los pedidos que están haciendo. Entonces vayamos a tierra derecha y hablemos un poco, América, de el modo offline en sí. Entonces me gustaría hacer un ejercicio muy sencillo. Si yo fuese dueño de restaurante o administrador de un restaurante o incluso parte del staff que trabaja en el día a día en el restaurante, ¿qué puedo hacer para estar mejor preparado ante una contingencia o una caída de internet, por ejemplo? Que no lo queramos, suele pasar. Bueno, primero muchas gracias, Luciano, por invitarme. Bueno, hablando del offline en Totit, esta funcionalidad viene dentro del ambiente, ¿ok? De Totit, ya viene como una funcionalidad que tenemos que configurar y de la cual tenemos que estar precavidos para, como tal tú lo dices, cuando tengamos estos estados de emergencia por caídas de internet, sigamos funcionando en el local sin ninguna complicación, ¿ok? Por ejemplo, acá en la imagen que les voy a presentar, ¿ya? Como ustedes ven, estas son las condiciones en las que tienen que estar su local para que el offline en Totit, que es esta funcionalidad para trabajar sin internet, pueda operar sin problema. La imagen, la verdad, es súper sencilla, donde nos indica que normalmente, bueno, todos nos conectamos al módem de la compañía para que alimente nuestra red y obviamente todos los equipos trabajen de manera correcta, que es lo que normalmente en Totit se tiene que hacer, que es trabajar directamente conectado a la nube o al internet. Ahora, si ustedes ven, internamente nosotros creamos como una red local, la cual se configura dentro de Totit o dentro del ambiente de Totit, para que cuando tengamos esta caída, esta red local o esta burbuja trabaje internamente. Es decir, dependa como de esta IP, de esta configuración interna, para que nuestra continuidad en el restaurante continúe, ¿ok? Perfecto, América. Entonces la duda que tengo, o probablemente tienen las personas que nos están escuchando, ¿cómo activo el modo offline? ¿Cómo me preparo para poder saber si efectivamente esa funcionalidad está funcionando o está activa en mi ambiente en Totit? Sí, a ver, te muestro un poco igual en la pantalla. Todos nuestros clientes, desde sus ambientes de Totit, por defecto en el ajuste general, ¿ok? Tienen esta funcionalidad activa, ¿ya? Pero que esté activa no significa que esté funcionando. Que esté activa significa que tenemos que ingresar la información, es decir, dejar configurados ciertos parámetros para que pueda entonces tomar la operatividad offline en el momento que el sistema reporte una caída. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, revisar la dirección IP, que esta dirección es la que toma de cuando dejamos configurado el TPS, que es el Totit Print Server, que ayuda a que las comandas se impriman y a que obviamente esta funcionalidad de offline siga operando dentro del local. Perfecto. Entonces, siguiendo con el mismo, ya sabemos qué es el offline para poder estar mejor preparados, tenemos, más o menos sabemos cómo activamos ese servicio, sabemos que viene activo por defecto cuando contratamos Totit, pero eso no asegura que efectivamente se va a activar el modo offline cuando ocurra alguna interrupción del servicio de la conexión en sí. Entonces, ¿cómo puedo saber o cómo pueden saber nuestros clientes si está todo ok para el uso del modo offline? Considerando lo que tú decías, de que el modo offline es como una burbuja. Entonces,
si tengo alguna desconexión con el proveedor de internet, por ejemplo, la idea es que mi restaurante siga funcionando como si nada hubiese pasado y que probablemente el equipo ni siquiera se va a dar cuenta, porque cuando después vuelva el internet o vuelva la conexión, se va a cargar toda la data de la operación que tuvimos en ese instante. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, antes de que se interrumpa el servicio, si estoy o no estoy preparado? Claro. Bueno, para responder esa pregunta, en pantalla igual tengo unos avioncitos, la verdad bastante prácticos, porque son los que nuestros clientes visiblemente ven dentro del ambiente de Totit para identificar en qué momento o en qué situación nos encontramos actualmente. En el escenario ideal y en todos nuestros restaurantes siempre el avioncito que ustedes ven en la parte superior derecha de la pantalla, el avioncito tiene que estar en verde. Esto significa que estás conectado a internet de manera segura y trabajando bien. Si por algún momento este avión cambia a rojo, quiere decir que estás trabajando en offline. Visiblemente en el sistema lo que haces es un parpadeo, empiezas a trabajar en offline, lo que significa que empiezas a trabajar solo la parte operativa del sistema. ¿Ok? Porque igual hay ciertas funcionalidades que dejan de trabajar porque necesitan sí o sí la conectividad con el servidor. Pero todo lo operativo para cubrir ese plan de emergencia ahí en la mesa con los clientes mientras están comiendo, mientras están solicitando la precuenta o mientras están queriendo pedir otro plato, eso con el offline lo van a poder atacar. ¿Ok? Automáticamente el avioncito pasa rojo. Entonces ahí tenemos el offline, si todas las configuraciones están correctas, porque igual hay que tomar en cuenta de que si hay un cable de red que está desconectado, obviamente esto no va a pasar a rojo porque no está todo como corresponde. ¿Ok? Excelente, entonces me queda claro que lo que tengo que hacer es ir al ambiente en TRM, voy arriba a la izquierda, voy a ver un avión y si el avión está en verde, entonces está activo y está bien configurado el modo offline para que se active en caso de que pierda la conexión. Y después me dijiste que está el rojo, que es cuando efectivamente paso al modo offline y no tengo conexión, pero mi equipo puede seguir funcionando como si nada. O sea, estoy hablando casi de un semáforo, ¿no? ¿Qué pasa con el color amarillo? Sí, a ver, el color amarillo en esta funcionalidad significa que fuerzo el offline. ¿Ok? ¿Y para qué lo fuerzo? Si yo durante mi turno, cuando abrí el restaurante, escuché que hay una caída ese día de internet o estoy viendo persistencia, o sea, de que el internet constantemente se está cayendo, yo puedo forzar el offline sin que necesariamente desconecte el cableado para que lo tome automático. ¿Ok? Y dentro de la barra de abajo de Totit, donde nosotros dejamos TPS implementado, si yo le doy clic derecho a este loguito que normalmente está en verde, que es el mismo logo de Totit pero en verde, si le doy clic derecho y le doy a forzar offline, el sistema automáticamente me pasa a red local, es decir, a trabajar dentro del local, no tengo conexión con el servidor, por ende empiezo a trabajar in-house como nosotros le decimos, ¿ok? Entonces esto es como más para forzar. Sin embargo, cuando hay una caída de repente, lo ideal es que el sistema pasa rojo directamente y no amarillo. Ahora, una vez que yo estoy en el colorcito amarillo, que es forzado, lo ideal es trabajar como mínimo 30 minutos, ¿ok? Para entonces después volver otra vez a online y así seguir operando sin ningún inconveniente. Ya, excelente, me queda mucho más claro y de hecho hace todo el sentido del mundo que uno pueda tener distintas alternativas para probar el modo offline o estar bien protegido en caso de que efectivamente se caiga y que ojalá ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Y pasando un poco a la última parte del modo offline en sí, cuéntanos, América, ¿cuáles son las funcionalidades con las que puede operar Totit durante el modo offline y cuáles no? ¿Cuáles quedan privadas porque hay algunas que están siendo alimentadas desde la nube? Entonces, obviamente necesitan tener esa conexión, pero si estamos dentro de esta burbuja, ¿qué funcionalidades puedo seguir utilizando y cuáles no? A ver, te cuento igual con la diapositiva que acabo de mostrar ahora. Hay funcionalidades operativas, ¿ok? Donde el offline trabaja tal como les comenté. Sin embargo, ustedes tienen que tener lo que es el turno y la caja abierta, porque solo así abren la información dentro del servidor para que empiecen a operar. Y una vez que ya tienen esto abierto, entonces pueden empezar a operar en offline, ¿ok? Obviamente comandar las mesas, sacar precuenta.
Si no tienen sistema de boleta electrónica, porque esto es también un punto muy importante, para tener la boleta electrónica necesitamos comunicación con el servicio de puesto interno, el cual trabaja online. Entonces, si no tenemos esta comunicación, en ese momento no vamos a poder emitir una boleta, porque no hay folios asignados para que se emitan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dejamos las mesas un momento reservadas hasta que llegue la operatividad. Ahora, otro consejo que se le puede hacer, si por ejemplo yo detecto que no voy a tener internet en ese día y voy a forzar el offline para trabajar con este avioncito en amarillo, yo desactivo las boletas también ese día para que entonces pueda, la mesa no se me quede abierta y al final del turno entonces emitir una boleta por el monto completo ya cuando tenga la conectividad de internet. ¿Okay? Entonces hay varios parámetros o varias también funcionalidades como por ejemplo todo lo que tiene que ver con inicio de sesión, creación de producto, todo lo que tiene que ver con ver los reportes, también con el tema de las integraciones, no lo voy a poder trabajar en offline. Eso es muy importante que igual lo sepan, porque necesitamos sí o sí de la conectividad de internet para que esto opere de manera correcta, ¿ya? Funcionalidades como por ejemplo toma de pedidos, cierre de la cuenta o incluso nuestro KDS trabajan en offline sin ningún problema. Perfecto, América. Muchísimas gracias. Bueno, con eso yo creo que damos el cierre a lo más básico de la funcionalidad de offline que incluye Totit. Es muy importante recalcar eso de que el modo offline viene incluido por defecto, así que los invitamos a que lo puedan revisar. Al final del webinar les vamos a compartir una guía de paso a paso, en donde va a aparecer en detalle cómo hacer la configuración internamente en cada uno de sus locales. Y además, si tienen cualquier duda o necesitan apoyo, siempre está nuestro chat de soporte ahí atento para poder responderles cualquier solicitud. Y ahora viene la parte complementaria, diría yo, Rodrigo, para poder darle a nuestros auditores, a las personas que nos acompañan hoy, ejemplos mucho más prácticos de qué cosas hacer y no hacer cuando tenemos ciertas contingencias. Así que quisiera partir primero dándote las gracias por acompañarnos hoy y segundo, no sé, dándole un poco la continuidad a lo que estábamos hablando con América, de cómo podemos, no sé, darnos un poco tu punto de vista, tu experiencia utilizando el modo offline y tu experiencia en general de las contingencias que tienen que ver específicamente con problemas de conectividad. Bueno, gracias Luciano por la invitación, América, Totit. Efectivamente, nosotros usamos Totit y les tengo que contar la experiencia que la primera vez que nos pasó que nos quedamos sin proveedor de internet, que la verdad fue como por una hora que se cayó el proveedor de internet. Sufrimos todo, lloramos todo, gritábamos, nos enojamos porque no nos dimos cuenta en ese entonces, ¿no es cierto? Llamamos a soporte Totit, no habíamos activado el modo offline. La verdad ni siquiera conocía que tenía esa funcionalidad, así que uno aprende, de la práctica va aprendiendo. Y sufrimos, anotamos, lloramos, pero después nos dimos cuenta que el modo offline esto no hubiera pasado, te fijas, rápidamente se hubiera solucionado. Y lo que aprendimos de la sesión, bueno, soporte obviamente nos ayudó mucho, soporte Totit, solucionamos el tema, y lo que nos recomendó, que fue una muy buena práctica, fue hacer después simulacro. Cada tanto tiempo, ¿no es cierto?, oye, hagamos un simulacro a ver si funciona, claro, teniendo conexión de internet, ¿no es cierto?, pero probar. Y funcionó súper bien, la verdad. Y también hay que hacerlo, me di cuenta que lo implementamos porque que les va a pasar a todos, ¿no es cierto? A todos nos pasa. Tenemos rotación de personal. El jefe local titular, ¿no es cierto? A veces no viene, está el jefe suplente o hace un garzón, está haciendo el jefe local suplente. Y va a ser en ese momento en que va a pasar este problema, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces muy bueno estar preparado con estos simulacros. Buenísimo, buen punto el que toca. Yo creo que a pesar de que la funcionalidad venga incluida y podamos tener la mayor cantidad de backups en sistemas, lo más importante siempre es estar entrenando al personal, es poder generar una cultura dentro del equipo que sea preocupada por la calidad y la experiencia de los comensales, del restaurantero. Bueno, y te puedo contar otra anécdota que también aprendimos. Como la verdad que Totit nos soluciona el problema de la administración del local y funciona todo muy bien, nos dimos cuenta que es tan relevante estar conectados que decidimos que lo mejor era tener un servicio de internet redundante.
Entonces al final, ¿qué te cuesta hoy día? No sé, 20.000 pesos. La verdad es muy barato tener una segunda línea, ¿no es cierto?, de Internet. Y hoy día tenemos dos proveedores de Internet. Entonces si se cae uno, cambiamos el switch y lo ponemos al siguiente. Esa es otra buena recomendación porque finalmente dependiendo del digamos, costo-beneficio, o sea, tenemos un segundo proveedor y probablemente te va a permitir estar mejor preparado y tal vez el vecino no lo tiene y tal vez te va a ayudar a generar mayor arrastre de clientes, así que por ese lado es otra buena recomendación. Pero cuéntame un poquito más, Rodrigo, de cómo podemos estar imaginémonos que se te cae el internet y no tienes el segundo proveedor y tienes que volver a la antigua. Como, ¿qué tipo de cosas nos recomendarías si tuviésemos que decirle a nuestros clientes, ok, hay algunas cosas, contingencias que no podemos controlar, específicamente de conectividad? Por ejemplo, se caen los servidores, que le ha pasado a grandes compañías como Google, entonces también le puede pasar a proveedores como de distintos POS. ¿Qué recomendaría en ese sentido? ¿No? Porque el restaurante, el show tiene que continuar, como dicen todos. Oye, un súper buen punto y de hecho lo hicimos en el primer simulacro que hicimos con Toti. Hoy día todos funcionamos con QR, ¿no es cierto? Ya los clientes están acostumbrados a ampliar los platos y jugar con eso, pero volver a la antigua y tener cartas impresas, una buena cantidad, ¿no es cierto? Si tenemos, no sé, 30 mesas, tener por lo menos unas 10, 15 cartas impresas y tener la vieja y tradicional comanda a mano y papel, ¿te fijas? Y tener varias para que los garzones puedan comandar. Y lo importante es, en estos simulacros que hicimos con Toti, darnos cuenta también que todo el staff sepa que puede comandar a mano, ¿no es cierto?, durante esta emergencia. La emergencia no va a durar más de 1 o 2 horas, no hay que volverse loco. Y pueden subir la comanda a mano a la cocina. Claro, obviamente el servicio va a ser quizá un poco más lento, pero el servicio va a continuar. No se termina la operación. Qué bueno. Bueno, ahora viene la otra parte que tiene que ver un poco con lo que le había comentado al principio del objetivo del webinar. No solamente hablar de los temas de conectividad, sino que darles un plus a esta charla. Y te quería preguntar, Rodrigo, ¿cómo podemos transmitirle un poco de recomendación a nuestros clientes de otro tipo de contingencias? No necesariamente las que tienen que ver con conectividad, tal vez interrupción de servicios básicos, por ejemplo. Sí, bueno, mira, la verdad que la experiencia que uno aprende con los años son 3 puntos los que hoy día yo recomendaría a todos mis partners, ¿no es cierto?, amigos del rubro, que hay que tener. Uno es tener un generador automático de corriente, pero un buen generador, no sean amarretes, ¿no es cierto?, y compres el de la esquina, compren un generador bueno que esté ajustado a la potencia del local, ¿no es cierto?, y que tenga partida automática, porque así casi ni se corta la luz y parte. Eso te permite la continuidad operativa, ¿no es cierto? Te permite seguir con internet, te permite seguir funcionando con todo tu software, con Totita, etc. Y lo que aprendimos también con el tiempo, que es súper gravitante, es cuando hay cortes de agua, normalmente las compañías de corte de agua cortan el agua, yo diría, 1 o 2 veces al año, están haciendo jugos, pescarías, qué sé yo, y cuando cortan el agua no la cortan por 10 minutos. Normalmente la cortan por todo un día o toda una tarde, incluso de un día para otro. Y suele ser un fin de semana porque tratan de evitar el día laboral para hacer estos trabajos. Y normalmente el día fin de semana es cuando más vendemos el restaurante, un día sábado. Entonces también lo que aprendimos es tener un estanque de agua, que se llama una cuba de agua en altura o un estanque bajo tierra, lo que también te permite tener esta operatividad, esta continuidad operativa, porque, ¿no es cierto?, sabemos que Seremi sin agua no nos permite abrir. O sea, aunque tengamos luz, tengamos todo, pero si no hay agua no podemos abrir con un tema de sanitario. Entonces, con el estanque, ¿no es cierto?, ya sea en altura o subterráneo, podemos seguir operando. Y lo más entretenido es que cuando hay corte de agua, tú ves que todo alrededor, ¿no es cierto?, porque el corte de agua suele ser un sector, ¿no es cierto?, una mitad de una comuna, qué sé yo, no están operando. Y tú te conviertes, ¿no es cierto?, estos restaurantes que ya tenemos el tema, te conviertes en el polo de atracción. Y normalmente si tú tienes esta solución, generador, estanque de agua, esta recomendación también de eventualmente tener 2 servidores de 2 conexiones de internet, te convierte en el polo de atracción. Entonces más va a vender esa idea, casi que se convierte en algo positivo que haya corte de agua. Bueno, eso es clave, yo creo, de la experiencia de los años de circo, podríamos decir, dentro del mundo gastronómico, porque al final de un problema vemos una oportunidad, así que yo creo que también es parte de lo que uno puede ir aprendiendo de los porrazos, de las calles. Rodrigo, y la última pregunta que te tenía es
si vale la pena invertir un poco de tiempo o no en tener una especie de protocolo para poder coordinar al equipo, estar mejor preparado. Creo que es clave darse el tiempo de poder aterrizar un poco estas cosas, porque finalmente tenemos varias prácticas, varios proveedores, varias iniciativas, pero tú mismo comentaste de que el personal va rotando cada 3 meses, 4 o 5 meses, entonces, ¿de qué manera podemos hacer que cada vez que se suma alguien al equipo, entienda qué hay que hacer a la hora de tener una emergencia? Oye, muy buen punto, y de hecho, recordar lo que dije al principio, ¿no es cierto? De que cuando tuvimos esta primera falla, que no sabíamos del modo offline, la verdad, todos se pusieron estresados, todos los garzones estresados, la cocina estresada, que por qué no le llegan las comandas, que está lleno el restaurante, que van a embarrar. Y justamente para evitar eso, y considerando, ¿no es cierto?, que hay rotación, establecimos que tiene un protocolo, lo tenemos escrito, ¿no? O sea, si hay corte de luz, si hay corte de internet, pasan estas cosas, te fijas, está la comanda, todo el cuento, pero lo más importante, que lo aprendimos con Totit, hacer simulacro. Entonces, si tú sabes que estás cambiando con gente nueva, a un simulacro. La verdad que nosotros hoy día lo estamos haciendo cada 2 o 3 meses y anda perfecto. La gente entonces cuando llega el evento, porque no ha pasado nuevo, ¿no? Pasa, todos actúan súper tranquilos, de hecho ha pasado que el cliente ni se enteró. El cliente sigue comiendo, de repente le tomaron a la mano el pedido, pero no sé, ni se enteró que se lo tomaron a mano en vez de con el device, y todo funciona perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo creo que con eso vamos aterrizando más lo que nos contaba al principio América, y tú nos complementaste con muchas otras cosas que al menos yo no tenía idea, así que me llevo varios consejos nuevos para poder transmitirle a nuestros clientes y para distintos tipos de cosas, así que por ese lado muchísimas gracias. La última parte del webinar vamos a resolver algunas preguntas, así que no sé, América, si tienes las preguntas y... Ahí me llegaron 3 preguntas, de las más votadas seleccionamos estas 3, así que voy a estar leyéndola y dando la respuesta. La primera es, ¿cuánto se demora en configurar el offline? El tiempo aproximado va a variar de 15 a 20 minutos, pero depende prácticamente de cómo el cliente en ese momento tenga su red configurada. Es decir, que todos los equipos estén conectados de manera correcta, ya sea al router principal o a un router de la compañía. ¿Ok? Que el equipo principal, las impresoras, todo esté bien conectado, nuestro equipo de soporte o implementación se conecta de manera remota en el equipo principal y comienza con los ajustes tanto de IP como de configuraciones para que esto pueda operar. ¿Okay? La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿esta configuración la puedo hacer yo como dueño del local? Sí. ¿Ok? Nosotros igual ponemos a disposición de ustedes, tal como tú lo comentaste, un manual de ayuda, y en este manual de ayuda muestra el paso a paso para que se pueda configurar de manera correcta. De todas maneras, mientras estén haciendo esta configuración, si hay alguna consulta, pueden ingresar a nuestro chat de soporte, mira, me quedé en este punto, ¿qué más puedo hacer? Ahora, si consideran que no lo pueden lograr, vamos a agendarlo, ¿ok? Ya que este servicio es propio de Totit, es algo que no tiene ningún costo adicional, podemos agendar una hora o una media hora para poderlos ayudar completamente. Y la tercera pregunta que nos hacen, nos dicen, ¿es posible invertir en un dispositivo adicional como un router o un switch? La verdad es que sí lo recomendamos, ¿ok? Ya que hay muchos routers de compañía que por motivos propios de estos no podemos configurar, ya que son dispositivos antiguos o dispositivos que no podemos modificar esa configuración. Entonces lo que recomendamos internamente en Totit es tener un router adicional y en este router hacer las configuraciones necesarias para que quede en base a esa red local, ¿ok? Y nosotros hacer toda la configuración. Así que esas son las 3 preguntas. Muchísimas gracias, América. Bueno, ya con esto vamos dando cierre a nuestro primer webinar en Totit. Estamos muy emocionados, sabemos que tenemos que ir modificando algunas cositas para los episodios que van a venir en el futuro. Agradecerte, América, por tu compañía y tus buenas explicaciones de cómo activar y de qué es el modo offline, y Rodrigo, a tus recomendaciones de cómo estar mejor preparados para eventuales contingencias en el mundo gastronómico. Les vamos a compartir la guía del webinar con el detalle del paso a paso que mencionaba América hace un ratito, y además nuestro chat de soporte, como lo hemos dicho varias veces ya, ahí está disponible para ayudarlo a resolver cualquier duda a la hora de revisar si efectivamente está activo y funcionando correctamente el modo offline. Y por último, dejarlos invitados a nuestro showroom. Lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir.
para que vengan a visitar las distintas instalaciones que tenemos, el Tótem y los KDS, que como les decía, ayudan muchísimo a que la experiencia gastronómica dentro de sus locales pueda ser mucho más rica. Así que nos vemos en una próxima ocasión y que tengan un muy, muy buen día. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao. Afuera.